esto cómo surgió. Hace 2 años el Centro Colomboamericano de Bogotá y específicamente Marisela Vélez, la directora del área cultural, me dijo: Santiago, por tu experiencia, por lo que has hecho con fotografía y como nosotros tenemos un interés en fotografía, queremos proponerte revisar una exposición que hicimos con Abdul Hayek en 1974, donde se resumía un viaje que él hizo, su primer viaje a los Estados Unidos, y volver a los ojos de hoy, y como vemos y sentimos la fotografía hoy, a explorar ese material, contando con la fortuna de que Abdul está vivo a sus 85 años, desafortunadamente pues no pudo venir, y en esta época de fotografía digital, de Instagram, volvamos a revivir lo que fue esa experiencia y ese viaje. Abdul ya tenía una experiencia previa con el Colombo que es realmente muy importante para nosotros, porque él en el año 69 hizo una exposición de desnudos, unos desnudos que a nuestros ojos de hoy los veríamos inocentes, son unos desnudos de Dora Franco hechos en la casa de un escritor amigo de él una noche en Bogotá. Esto no es que sea una fiesta hippie ni nada, eran unos señores muy serios haciendo desnudos de una modelo, o sea, algo que para nosotros hoy como que no nos sorprendería, casi que ni nos importa que alguien se desnude y se deje hacer fotos o que otro lo fotografíe, para hacer una primera exposición, o fue como la primera vez que esto se proponía así, que se iban a ver fotos de una modelo muy bella como era Dora y muy importante, que luego se convertiría en una gran fotógrafa y se iría a vivir a los Estados Unidos después, en el formato en el que vemos, la fotografía en blanco y negro de 35 milímetros, con la luz más básica, más esencial. Cuando se hace la exposición, Dora es atacada, algunas señoras de la sociedad bogotana se ofenden y no solo le insultan, sino que le lanzan cosas. Ustedes imagínense ahí la 19 con tercera en Bogotá, alguien enojado porque se exhiben desnudos hace 50 años, a nuestros ojos de hoy es como que no nos lo creeríamos. Uno puede decir, pero este es el mismo país. Pero como vamos a ver la exposición, las cosas se repiten, ¿no? También la historia se repite, como ustedes saben, primero como tragedia y luego como comedia. Y el aspecto, digamos, cómico o gracioso de la exposición me interesó desde el inicio. Cuando miramos el material, empezamos, pues, esto llega en forma de hojas de contacto, que son las hojas de prueba que tenían los fotógrafos, para no gastar el material que era caro. Se colocaban las tiras del rollo fotográfico sobre una hoja de papel, se revelaba y así se podía evaluar qué había sido cada rollo. El fotógrafo en su laboratorio podía mirar y decir, esta sí, esta no, hacía las marcas, las señales, y las revelaba, luego las ampliaba él mismo o las enviaba a un técnico. A Abdul nunca le gustó el laboratorio, él se formó haciendo laboratorio y ya después detestó. Entonces él tenía una laboratorista de nombre Tania, su apellido no lo recuerdo, pero era una parte del trabajo que él realmente no lo hizo, ¿no? Hernán Díaz, por ejemplo, tenía a Rafael Moure, que fue su pareja durante toda la vida, y se apoyaban, lo mismo que Jaime Ardila y Camilo Lleras. En primer lugar es Nueva York, luego va a Washington. Esto es casi que en orden de cómo fue el viaje. Luego vamos a ir al Cañón del Colorado, luego vamos a ir a California, luego nos vamos a adentrar en el continente, vamos a entrar a Utah y vamos a ir a Monument Valley, al desierto del Moab, y finalmente vamos a seguir hacia el centro, hacia el corazón del sur de los Estados Unidos, para terminar en Nuevo México y en Taos. El viaje tiene una singularidad y es que es una especie de gran homenaje, como lo dijo Elena, a la fotografía norteamericana. A Ansel Adams, a Edward Weston, es su primer viaje a los Estados Unidos, lo hace solo con 2 cámaras de 35 y un teleobjetivo. Esto es una especie de locura, podría decir uno, como alguien que quiere ir a conocer a los grandes maestros y que quiere, digamos que por primera vez va al país de los fotógrafos, a conocer como a sus guías, a sus maestros, pues se va con un equipo tan básico. Pero el Hayek lo quiso así. Primero va porque él es un purista, ¿no? Y lo vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo él es como una especie de santandereano de la fotografía, ¿no? Es un minimalista, es lo menos con más, ¿no? Llevarse lo más básico y hacerlo mejor y demostrar que se puede hacer, ¿no? Eso pues lo reconocemos aquí en nuestro espíritu. Entonces va a Rochester, donde quedaba la sede de la Kodak, quiere ir también a Nueva York, y va a Nueva York, va al Guggenheim, va al Museo Metropolitano, va al
Central Park, y de ahí hay una serie de fotos que otro curador quizá hubiese escogido, pero que a mí pues no me parecían que era la orientación o el sentimiento o el sentido que yo quería darle a la exposición, y ustedes van a ir entendiendo por qué a través de las imágenes y ojalá a través de las cosas que digo. ¿Los elegía él o se los dieron a él para visitar? Los eligió él y se fue con un intérprete chileno. Eso fue una invitación del Departamento de Estado. Le asignaron un intérprete porque él no hablaba inglés, que cada uno habla, y se fueron en un auto por todo este recorrido que vamos a hacer por el oeste. Pues es en un carro los dos. Esto es un poco como Thelma y Luis, quitémosle el aspecto de género y político, pero vamos a ir donde estuvieron ellas también. Eso es lo interesante. Entonces, después de Nueva York, estamos en el inicio del verano, llega a Washington y por sorpresa, ¿qué lo coge? ¿Qué se encuentra por la calle de Washington? Las protestas contra Richard Nixon. Son las protestas porque ya sabíamos que Nixon era pues digamos un presidente muy problemático, ¿no? La guerra a las drogas, por ejemplo, la inicia él en el año 71, todo este gran problema que nosotros tenemos de criminalización de la hoja de coca y demás, y persecución a las sustancias, pues es una iniciativa suya, ¿no? Hay una interpretación que dice que es un poco para, por ejemplo, el caso boliviano, para ejercer presión a las organizaciones obreras bolivianas. En fin, es un líder muy complicado, es un líder de la Guerra Fría, y en el año 73, si no estoy mal, pues se destapa el escándalo de Watergate. Lo que estaba haciendo Richard Nixon era que tenía unas personas que entraron a las oficinas del Partido Demócrata y empezaron a fotografiar y a capturar documentos. Fueron capturados por los vigilantes del edificio, y esto desencadena en un escándalo que se va creciendo y creciendo y creciendo, y que ustedes lo pueden ver en una película de la época que se llama Todos los hombres del presidente, protagonizada por Robert Redford y nuestro amigo que hace de autista después, Dustin Hoffman. Es una película muy buena. Cuando a mí me propusieron hacer la exposición, pues que pensé, es el Colombo, entonces tenemos que aprovechar al máximo todo el aspecto educativo que ofrece el Colombo. Por eso el título está en inglés, Go West, ¿no? Es ir al oeste. La gente, ¿por qué estudia en el Colombo americano? Porque quiere ir a los Estados Unidos, porque seguimos el mismo sueño de los pioneros y de los inmigrantes europeos, que son como los sirios de hoy, que huyeron hacia el oeste, primero para llegar a un territorio libre donde poder ejercer sus creencias y encontrar soluciones, escapar de las monarquías europeas y sus guerras, y asiáticas, y posteriormente pues viene la gran fiebre del oro, que es la que hace que California sea descubierta, ¿no? Es la misma fiebre del oro que nosotros pues todavía estamos sufriendo, padeciendo, y que esperamos que también pues aquí en Santander no terminemos en una tragedia con todo esto. Pero volvamos a la fotografía. Aquí hay una cosa bien interesante, y es que uno puede realmente seguir al fotógrafo. O sea, uno siente casi que la sorpresa que él tiene, y podemos ver cómo él es llevado como en una dirección. Si ustedes se fijan, la dirección de las fotos siempre va en un mismo sentido, porque uno tiene maneras de fotografiar y de contar y de ver y de percibir. Hay cosas muy divertidas, como ver esto de salvemos al petróleo y quememos a Nixon, o ley y orden, y él está como un Superman, pero es como un vampiro, y está tapando todas a sus cómplices, ¿no? Que tienen una maleta y una grabadora. La imagen que a mí pues más me gusta, y que es el emblema, digamos, de la exposición, obviamente es la de este otro joven disfrazado como Nixon y con el traje así de prisionero, como de los malos de Río Rico, ¿no? Los que persiguen a un Paco y Luis. Siempre con la paz. Cuando a mí me sorprendió mucho cuando la propuse como la imagen de la exposición, que en el Colombo me dijeran que sí, en Bogotá me dijo, claro. Estábamos todavía, Donald Trump no era presidente, pero entonces era muy oportuno porque estaban todas las protestas, ustedes se acuerdan, antes de su elección. Sí. La gente había un ambiente político muy agitado en Estados Unidos, y se parecía mucho al de hoy, entonces al de ayer, al de estas fotos, al de ese entonces. Muchas gracias. Y entonces daba para darle un espacio. Era importante, me pareció que ese diálogo entrara, y aquí también pues, ha sido muy bien aceptada la imagen y este capítulo. Y en Manizales, donde estuvimos con la exposición hace un mes, también hay otra película
porque pues uno aprende inglés viendo películas. Entonces esta muestra es para que uno vea películas y siga aprendiendo inglés y le sigan dando ganas de ir a Estados Unidos después del señor Trump, si nos deja entrar, ¿no? Ustedes se acuerdan en Forrest Gump. Y Forrest Gump es como la película, es realmente un largometraje a través del cual uno entiende la historia contemporánea de los Estados Unidos. En una escena él está en Washington y él está frente a un edificio de unos señores al frente, en el edificio del frente, abriendo como unas maletas y espiando con unas linternas de noche, y él llama y avisa a la policía, creo que está pasando algo, y es que es Forrest Gump quien percibe a los tipos republicanos esculcándole a los demócratas, ¿no? Después o antes, porque esto es en el 73, antes en la película él tiene esa novia, ustedes se acuerdan que él tiene una novia que es diametralmente opuesta a él, y ella es como hippie, entonces ellos van juntos a Washington y los vemos por acá, en una de estas grandes manifestaciones por la paz de los años 60, y él de repente le piden que se suba al estrado y habla, y sus palabras son brillantes, en medio de su torpeza, digamos, es un iluminado. Entonces es otro lugar por el que pasamos, ¿no? Existe acá, pues obviamente, ese espíritu festivo de los años 60, ¿no? Esa idea de que la revolución es una fiesta, estas frases, digamos, que vienen del mayo del 68 de hagamos el amor y no la guerra y demás, prohibido prohibir, pues uno la siente acá. Esto es un medio libertario, pacífico, es la protesta pacífica, las cosas siempre coinciden de una forma u otra. Hoy algunos de ustedes han padecido no poder llegar porque hay una protesta de estudiantes, ¿no? Entonces, por eso digo un poco que las cosas se vuelven a repetir, es como que la historia pues, se repite, y está muy bien que los jóvenes protesten, ¿no? Ojalá los que ya pasamos, los que estamos de la mediana edad para arriba también saliéramos a protestar a veces. Grandes representantes de la fotografía fue quizá el miembro más joven del grupo F64, sino que también era pianista y ayudó mucho a Edward Weston. Edward Weston era una especie como de espíritu libre y sufría, por eso pasaba, digamos, penas económicas, y Adams, que lo admiraba, pues lo cuidó, digámoslo así, y Adams seguía viviendo en este lugar, que es una pequeña punta de la península de California, que si ustedes salen y caminan un poco, como hicieron ellos, como vemos acá, y se asoman un poquito más allá, pues se van a encontrar con esta reserva de lobos marinos. Es un lugar muy hermoso. Cuando uno revisa el trabajo de Weston y de Adams, va a ver que ellos hicieron muchas fotografías ahí, hicieron fotografías de estos cipreses, que son cipreses muy antiguos. A mí me gustó mucho que Julián, ¿dónde está Julián? Se dio cuenta que esta foto, que es hecha en el Moab, era una especie de homenaje a una foto muy conocida de Adams, que es también la corteza, pero no de un tipo de árbol como ese, que no sé cuál es, sino de uno de estos cipreses. Entonces, ahí tienen un encuentro pues muy interesante, muy emocionante, porque el Hayek literalmente estaba viendo pues a una leyenda viva y al hijo de Weston, que es Brett Weston, que también era fotógrafo, y a través del intérprete, pues que era como se podían comunicar más o menos. Él le contó quién era, él dijo que no llevó ni nada de su trabajo, sino que solo fue una conversación, y que se sorprendió mucho al ver el laboratorio de Adams, porque era como una especie de cuarto de un inventor, ¿no? Entonces estuvo realmente muy cerca y muy lejos por la distancia idiomática, ¿no? A mí me parece, y ustedes me dirán si les gusta la fotografía o no, pues que esta exposición es un homenaje a esa fotografía norteamericana, que es, digamos, de alguna forma es una expresión como de un credo, ¿no? De un credo quizá protestante, todo lo que hizo el grupo F64, y es, como dijimos al principio un poco en broma, atenerse a lo mínimo para encontrar lo máximo, o sea, no usar ni flash, ni trucos, ni laboratorios, sino que uno realmente se iba a un lugar lejano, pristino, inexplorado, no tocado, a ver un amanecer donde nadie más lo había visto ni registrado, ¿no? Y a la vez como a acercarse a una dimensión espiritual muy profunda, ¿no? Vamos a ver en estos lugares que son expresión de eso, cosas que nos van a superar, no solo por
nosotros somos un instante y es lo que uno siente realmente cuando visita el cañón del Colorado y cuando visita el cañón del Chicamocha, por supuesto, ¿no? Eso es para mí, pues es un privilegio, de verdad, hacer una exposición acá porque esto nos conecta mucho con este paisaje de Santander y nos hace, creo yo, que valorarlo más, ¿no? Es diferente, ustedes han visto los colores del Chicamocha, son unos grises y plateados. Sí, el color es muy diferente cuando esto es blanco y negro, obvio, pero ustedes se acuerdan que estas son unas tierras rojizas, ¿no? Rojizas, sí. Colorado. Hace honor al Sí, nombre. el Colorado. Y el río Colorado, ¿no? Que es una inmensa depresión en estas planicies del centro de Estados Unidos, ¿no? Ustedes vean que esto es una gran planicie que se extiende por cientos y cientos de kilómetros y de repente tiene esta brecha gigantesca que puede llegar a tener casi más de 5 kilómetros en algunos puntos, ¿no? Y podemos acá pues ver cómo es interesante estar en un lugar así en las horas de la tarde, porque en las sombras, como pueden ver ustedes, se van acentuando. Se pronuncia. Uno puede ver que esta fotografía evidentemente fue hecha antes que esta. Yo tuve la suerte de estar ahí en el cañón y pude pasar una hora, no mucho más, pero era la hora de la tarde y es fantástico, ¿no? Es realmente una experiencia única. Es que el de San Francisco baja a Los Ángeles y de ahí se va en carros, son como 11 días que hizo, entonces pasó por muchos puntos del cañón muy interesantes. Ustedes vean la carretera acá. Ah, sí. Uno piensa que por aquí puede estar cepitado, ¿sí? Inevitablemente todos nosotros lo tenemos en nuestro inconsciente, ¿no? Ustedes recuerdan, por ejemplo, 2001, ¿no? 2001, la Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, hay una frase que dice el amanecer del hombre, y nosotros vemos unos antepasados nuestros, llamémoslos así, si creemos en la evolución, ¿no? Y estos simios que malviven, digamos, en medio de la precariedad y del ataque de las fieras en un desierto que resulta ser ¿no? El mundo despierta y nosotros estamos en este lugar. Ustedes ven, por ejemplo, Easy Rider, que es otra película icónica de los años 60, que es de esa ida al oeste, ¿no? Estos dos hombres en motocicleta, libres, espíritus libres también, y por donde pasan, por Monument Valley. Ustedes ven Thelma y Louise, que es como la misma búsqueda de la libertad, y ellas dos pasan por aquí. Aquí vemos la carretera, ¿no? Aquí está la carretera. ¿Cómo es que se llama el valle? Se llama el Valle de los Monumentos, llamémoslo así, Monument Valley. Y así, o sea, Transformers 5, lo estaba viendo antenoche que estábamos haciendo el montaje, salí al hotel y puse la televisión para descansar un rato, estaba empezando Volver al Futuro 3, entonces Michael J. Fox está con el inventor, con su amigo Ichabod, y entonces él sale en el DeLorean de 1988, 85, ponen el año mal y él aterriza en 1885, y ¿dónde aterriza? En Monument Valley también, ¿no? Y es atacado por unos apaches que huyen del ejército de los Estados Unidos. Volviendo a la fotografía, una cosa es verla pequeña, una cosa es verla en pantalla y otra cosa es verla ampliada, ¿no? Cuando yo tomé las decisiones no solo de las fotografías, de las 33 fotografías que componen la muestra, sino también de los tamaños. Entonces, cuando estábamos en el taller del señor Rosas, que es un experto de toda la vida en Bogotá, de pronto imprime esa copia y todo el mundo se queda mirándome como se creó un silencio de esos, y yo entendí por qué, porque esto no es la fotografía que vemos hoy, esto no es la fotografía en alta definición. Si nosotros abrimos una página ahora y buscamos Monument Valley, que vamos a ver unas fotos donde cada línea se ve perfecta, donde cada ramita de un arbusto la podemos ver en detalle, y al principio, pues claro, yo tuve una especie de ataque de pánico y dije, a mí me van a crucificar habiendo tomado esta decisión de llevar tamaños tan grandes, fotografías tan granuladas y digamos tan faltas de foco, pero después para mi tranquilidad mía, y ustedes me dirán si la embarré o no,
si eso se ve o no. Me parece que esta, digamos, no vamos a decir falta de definición, sino que esta otra estrategia asumida conscientemente por una tecnología que no es la de hoy, permitía ciertas cosas que hoy hemos olvidado, ¿no? Por ejemplo, el grano fotográfico, ¿no? Ustedes saben que solo se puede ampliar hasta cierto punto. Estos son aluros de plata que al contacto con la luz estallan, ¿no? y que van, digamos, componiendo por puntos como si fueran píxeles, pero en un proceso químico, puramente químico, la fotografía. Entonces, visto de lejos, y si queremos así como darle una vuelta así en este momento y parar y mirar, pues podemos ver, sentir como esa textura fotográfica, ¿no? ¿Cómo se hacían las exposiciones antes de los años 80 en este tipo de formatos? Cuando miramos las pocas fotografías que teníamos en la lista del año 74, encontramos que eran muy pequeñas. Era algo sorprendente, pero cuando ustedes ven imágenes de exposiciones de fotografía, pues van a ver que este era el tamaño aceptado. Incluso muchos de nosotros tenemos, si coleccionamos fotografías, pues sabemos que ese es el tamaño, que esa era la técnica por muchas razones, no solo porque sea como más flexible, más barato, más fácil, sino porque había como se asumía, digamos, que ese era el tamaño correcto, que expresa a otra escala y de otra forma toda esta postura, digamos, o todo este credo estético que uno ve expresado en esta gran fotografía norteamericana y obviamente que siguió el Hayek, ¿no? Es la permanencia del tiempo, es lo eterno, pero también es como el tiempo a todos nos seca, nos transforma y somos realmente muy pasajeros, ¿no? Entonces hay una digamos, capacidad notable por parte de estos fotógrafos de llegar a expresar esas cosas, ¿no? Inmediato y también lo eterno. Hay una, digamos, aproximación también muy diferente a las demás. Esto es una exacerbación de los ritmos y de las líneas, ¿no? Es una imagen casi que muy violenta, que afortunadamente pues se acompaña bien con esta otra, ¿no? Esta es otra imagen de esas imágenes como un poco, ustedes dirán, pero ¿esto qué hace acá? ¿No? Estamos aquí viendo unos paisajes y de repente nos vemos enfrentados a esta toma de unos árboles, pero aquí a mí me interesaba rendir un poco más de veracidad, porque encontraba que es un tema que a él le interesaba bastante, de fotografiar los bosques, ¿no? No es el único. Hernán Díaz, que ustedes también lo conocen, tiene unas series muy largas de sus paseos por los cerros orientales de Bogotá. Salía y fotografiaba los eucaliptos y cómo la luz se reflejaba y se movía la brisna. Los árboles también creaban todas estas formas dinámicas y se podía sentir casi que uno al examinar que había una fascinación y una búsqueda permanente ahí. Es necesario pues mencionarles que Hernán Díaz empezó sus paseos, digamos, de una forma por los cerros de Bogotá, los cerros orientales, de una forma, digamos, y paseando en bicicleta, de una forma de recrearse, por decirlo así, pero al ver el mal estado en el que estaban, porque eso se ha vuelto un basurero, se vuelve un activista, y él es uno de los primeros activistas ecológicos de este país. Él hace en el año 79 un librito, un pequeño libro, no recuerdo ahora el título, me acuerdo en un rato, que es una denuncia financiada por él mismo de sus excursiones. Se peleaba con los tipos del acueducto, con los de la basura. Había un grupo que lo perseguían y le pegaban porque él los vivía regañando, y él pues tenía mucho carácter, era muy bravo, no era santandereano, pero tenía mucho carácter. Y es curioso, pero por ejemplo el presidente Gaviria lo condecoró por eso, no lo condecoró por ser fotógrafo, sino por esa actividad como empecinada. Sí, él no podía ver que cortaran un árbol, se enloquecía. Un amigo mío, Iván Herrera, que es fotógrafo también, que es un fotógrafo muy bueno, él era vecino de Hernán Díaz, y entonces decía, no, ese señor era bravísimo, porque cuando cortaban un árbol en el barrio se enfurecía y se enloquecía. Este es el morro del elefante, se llama así, le han dado este título. Las otras de allá, lo ven, gracias, ahí a la derecha, las otras dos y la que vemos allá las llaman las tres hermanas, y ese es solo parte del conjunto de Monument Valley. Es un libro que se llama The Searchers, que sería como los buscadores, ¿no?
Es una película con John Wayne de fines de los años 50, es decir, de cuando el cine a color empezaba y el Panavisión y Deltavisión empezaba como un recurso. ¿Por qué empezaba este cine a color gigantesco en grandes pantallas? Porque la televisión estaba ganando un espacio. La televisión, la gente estaba dejando de ir a cine, la gente había ido a cine fervientemente desde los años 20, de repente estos grandes teatros que aquí en Bucaramanga creo que hubo también, pues quedaban abandonados, y una forma de salvar el cine era expandirse en tamaños y en tecnología, lo mismo que ahora, ¿no? Con las gafas y 3D, 4D, ¿no? HD. En esa película, que es un western, es muy gracioso cuando uno pues, ya ha estudiado este lugar y lo ha visto tanto, ver que todo el argumento gira alrededor del lugar, permanentemente. ¿Qué es la trama de la película? Están buscando a una niña que fue raptada por los indios. Todavía es ese relato que justifica el genocidio, racista, colonialista. Es interesante verla por eso, pero es más interesante aún verla porque la forma en que está fotografiado este lugar es absolutamente placentera. Y digo que es divertido porque cuando uno sabe que esto es un lugar quieto, en la película ellos siguen viajando y la siguen buscando, y uno va y sigue viendo esto fotografiado de aquí, de acá, dan la vuelta, los indios corren por acá, todo esto por allá. Entonces ya cuando uno la ve, después de haber visto esto, uno pues, disfruta más cómo se hace el cine, que es esa serie de pequeñas mentiras que construyen un bello sueño, ¿no? Uy, qué belleza. En Taos, ¿no? Taos es un pequeño pueblo en el centro del desierto de Nuevo México, ¿no? Un lugar de un clima muy duro, muy difícil, donde se construyó, digamos, una forma, digámoslo así, pues esta pequeña ciudad que también es muy especial, ¿no? Hay como dos razones, creo yo, o más bien una razón por la que fue, y es que Weston estuvo allá en el año 30 y publicó un fotolibro muy lindo que se llama así, Taos, ¿no? Nuevamente ahora uno de los fotolibros los puede ver en la pantalla, han dejado de ser una rareza inaccesible como lo fueron por décadas, pero aquí es realmente también, yo siento, le suceden dos cosas al Hayek. Primero, va a hacer sus homenajes como a fondo y a pleno, no es estar en la carretera parando cada 10 minutos, sino es estar por ahí, digamos, unos 3 días. Y por otro lado, es, digámoslo así, ponerse a prueba o recrearse en las fotografías que ya venía haciendo en Villa de Leyva, ¿no? El Hayek, no estoy exagerando si digo que la descubrió. Ustedes fíjense hacia atrás y hay pocas publicaciones, a Villa de Leyva no iba nadie, eso era una carretera destapada como, bueno, no sé, ir a Zapatoca. Les recomendaría, si les gusta la fotografía, que vean los retratos que él hizo de los campesinos. Aquí pues nos falta, el gran ausente de esta expresión es el retrato, que hay que reconocer esa ausencia, pero pues eso que ver las alpargatas, los chales, las mujeres con los sombreros, el mercado, los productos que venden y la arquitectura, ¿no? Lo que más, una de las cosas que es más, o por lo menos donde uno ve más sus fotos de Villa de Leyva son estas imágenes tomadas como estas al mediodía, donde cuando la luz es más fuerte, son lugares donde hay muy pocas nubes, también es como venir a Santander, es como ir a Barichara, ¿no? Es esa misma temperatura, digámoslo así, ¿no? Este sol que enceguece casi, esta hora elegida que es la del mediodía. ¿Cómo sabemos que es el mediodía? Porque las sombras son verticales, ¿no? ¿Porque las sombras qué? Son verticales. Sí. Entonces, él aprovecha todo eso, pues, ¿para qué? Para explorar todas las posibilidades del blanco y negro y de los grises, ¿no? O sea, aprovecha estos muros que están sin pintar, que nosotros ya dedujimos que esto debe ser en color, que esto no está pintado, es que se nota, pues, que son ocres, sería muy lindo verlos en color, es tierra. Y pues aprovecha como para explorar las formas, ¿no? esta hermosa forma redondeada de esto posiblemente sea un horno, ¿no? o esta también, que es una imagen muy bella y que a uno le recuerda también de nuevo en Villa de Leyva otras tomas que él hizo, por ejemplo de vasijas, de esas vasijas que
todavía se ven por ahí hechas de barro, hechas por las manos de mujeres. Hay un pequeño libro que se llama Diario de Tipacoque, de Caballero Calderón. Sí, es un libro, Diario de Tipacoque, es un libro realmente conmovedor, es inteligente y tierno, porque es un gran homenaje a las formas de vida de, bueno, eso es el Chicamocha arriba, ¿no? De los campesinos. ¿Y qué es la tierra de ellos? Porque estos muros tan gruesos que vemos en esos pesados, que han sido después modillados y removiados, pues él dice esto no lo tumba nadie, ¿no? En un país como el nuestro, donde hay tanta actividad sísmica, esta unión de paja y barro, eso se logra mover sin desintegrarse, ¿no? Esto dura siglos, uno pasea, uno va a los pueblos acá. Las ruinas de casas abandonadas. Exacto. O sea, uno ve, por eso tenemos todo este patrimonio arquitectónico tan rural, tan notable y tan duradero, ¿no? Pero volviendo al libro, cuando ustedes tienen en sus manos la versión original, la primera edición, van a ver que hay unas fotos, hay una serie de retratos de Luis B. Ramos. Luis B. Ramos, como algunos de ustedes saben, pues es el primer fotógrafo nuestro en el sentido moderno, antes de Leo Matiz. De hecho, fue su profesor no de fotografía, sino de pintura. Leo Matiz, como Abdul Hayek, se fue para Bogotá de la costa. Hayek es de Calamar, Bolívar. Leo es de Aracataca. Se van a Bogotá porque quieren ser artistas, quieren ser pintores. Los dos entran a la Escuela de Bellas Artes y los dos se van. Matiz porque empieza a ser fotógrafo y Hayek porque no pudo pagarse más la carrera. Le tocó empezar a trabajar y le tocó empezar a trabajar en la televisión nacional. Era un técnico, su trabajo en los años 50 era revelar rollos, yo creo que por eso después no quiso volver al laboratorio y porque la televisión se hacía en cine, entonces todo esto que es de la Rojas Pinilla, hablando por acá, por allá, eso se hacía en cine, con las tiras finales de los rollos fílmicos fue que él empezó a hacer fotografía. Él aprovechaba esas tiras, cortaba, se consiguió una cámara y acomodaba estos pequeños rollitos en el cuarto oscuro y empezó a hacer sus primeros intentos, ¿no? Todos tenemos una forma de empezar nuestro trabajo. En el caso de Abdul fue esta. Y Abdul era un admirador de los intelectuales y artistas de su época y los fotografiaba en el café automático en Bogotá. Por eso tenemos esos retratos de León de Greiff en su casa, que son fantásticos porque uno ve en la casa que él tenía ahí en el barrio de Santa Fe un desorden absoluto, ¿no? Decía Germán Espinosa en una crónica que fue a la casa porque la mujer de León de Greiff lo había dejado, entonces él y su esposa estaban preocupados porque León de Greiff era un excéntrico, era un poeta, no se preocupaba mucho por las cosas materiales, y entonces ellos fueron a ver cómo estaba, le hicieron visita y entonces la señora fue a la cocina y dijo, pues si estará comiendo bien, y fue y abrió la nevera y ¿qué hay en la nevera? Libros, ¿no? Entonces no es raro, creo yo, que el M19 le haya pedido esconder la espada ahí porque no encontraba nadie, ¿no? La espada de Bolívar. De las personas que a él le interesaba fotografiar, que fotografió, fue precisamente a Eduardo Caballero Calderón, y en el año 69-70, cuando Caballero Calderón crea el municipio de Tipacoque, un poco a pedido suyo, ¿no? Y él es nombrado el primer alcalde y está escribiendo el libro Yo Alcalde. Abdul lo visita y le dice, oiga, yo quiero que su libro tenga unas fotos mías, así como usted hizo con Luis B. Ramos, que ya había fallecido, ustedes hicieron Diario de Tipacoque. Y es muy interesante, yo tengo, publicado por ahí una pequeña entrevista con Abdul donde cuenta esta historia y donde ubicamos, por ejemplo, los personajes, un campesino en especial que se llama Resuro Pimienta, entonces aparece fotografiado en el año 38 por Luis B. Ramos, y el Hayek fue lo buscó y lo encontró, y lo vemos, ya es un señor mayor, fotografiado en el año 70. Entonces es como el maestro y su discípulo, así no se hayan conocido nunca, pues él quería hacer lo mismo que hizo con Adams y con Weston, ¿no? Quiere hacer lo mismo que hizo otro de otra forma, ¿no? El Hayek
obviamente también es un admirador de Leo Matisse, ¿no? Y sería realmente fantástico, no sé si se han hecho exposiciones acá en Bucaramanga de Leo Matisse, pero sería como un sueño hecho realidad poderlo traer también. O poder tener, por ejemplo, una individual, una retrospectiva de Rubén Afanador, que es, creo yo... Sí, yo sí he estado acá. Ah, Yo sí he estado acá y he hecho exposiciones. Buenísimo. Nos falta por comentar o tres. Esta sería este lugar que se llama Pueblo, ustedes de pronto lo han visto, también aparece en la película de Godfrey Reggio Koyaanisqatsi, ¿no? Ustedes, que es otra gran pieza fílmica del siglo XX. Uno ve esto es un pueblo hecho como en un cañón, como en una gruta, y esto se encontró deshabitado cuando llegaron los españoles aquí, y luego los que siguieron llegando, pues aquí ahí no había nadie, ¿no? Y uno piensa obviamente pues en Borges, ¿no? Esta ciudad misteriosa de piedra donde podrían vivir los inmortales o donde alguna vez estuvo una raza que ya no está, o en Lovecraft, ¿no? Tiene todo ese misterio, que es también una de las más antiguas en los Estados Unidos, fundada por estos monjes españoles que viajaban por América fundando misiones, ¿no? Todo porque recordemos que esto era México, ¿no? California, Texas, Arizona, Nuevo México, pues esto era territorio mexicano hasta la guerra del 1848. Hoy en día ese territorio se le llama Aztlán, ¿no? Aztlán, que es como la tierra perdida. Pero pues aquí es quizá la imagen donde vemos como todos los efectos de esta fotografía llevados a un grado de perfección máximo, ¿no? Fíjense que aquí uno puede pensar que hay muchas interferencias, ¿no? Porque hay rugosidades, porque hay ventanas, porque hay esos troncos que salen, porque hay escaleras, pero esto es como la búsqueda de la perfección de la forma, es como cuando uno ve una escultura de Brancusi, ¿no? Eso es la síntesis máxima, y pues acá qué más se puede decir, es pero tan elocuente que uno puede, claro, los volúmenes, es impresionante, esto parece haber sido recortado casi, este perante, esta cúpula de este perante tan blanco, ¿por qué? O esta línea de luz, que recorre estos muros es como subrayado, claro. Es algo que nosotros vemos pues ahí un poquito más. Esta era la imagen que les decía al inicio que me dijera, pero Daniel Fuego, que estaba proponiendo, que me dijeran cuál es la imagen más retocada de toda la exposición, pues es esta. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe? Por muchas cosas. ¿Cómo retoca un fotógrafo? Photoshop. Tú dices con Photoshop. Esa pregunta me gusta mucho porque estamos como volviendo al proceso de lo que fue trabajar, entonces trabajar con ellos, con los dos, y Hayek como Hernán Díaz, como gran parte de los fotógrafos con los que uno puede hablar de esa generación, digamos, de los grandes fotógrafos de la segunda parte del siglo XX, yo siempre les preguntaba, ¿y que no era mejor esto? Como que uno piensa, ay, el pasado era mejor, y todos me decían, no, Santiago, lo que sufrimos con la fotografía análoga fue mucho, ¿no? Entonces, Photoshop, esto es lo mejor, poder arreglar una foto, no tener que sacrificarla porque salió algo como uno no quería. Entonces, conociendo un poco más a Abdou, pues él, siendo un señor de 85 años, siempre que lo visito está en el computador retrabajando sus fotos, entonces con un cuidado y una devoción que es muy emocionante, ¿no? Yo no tengo pues obviamente nada en contra de esta imagen, simplemente contrasta, no es por eso que la pusimos ahí, no es el patito feo, al contrario, ustedes pueden decir, es que la más linda es el campanario. Pero ¿cómo se sabe que está retocado? Pues mira este borde, mira este borde de acá, es muy preciso, muy recto. Mira este borde de aquí, es muy recto, mira los contrastes de luz tan profundos, los negros son muy negros, los blancos son muy blancos, y los grises, perdón que es una base, son muy grises, ¿no? El cielo es un gris uniforme, todo muy parejo. Está muy parejo, muy suavizado, muy suavizado. Compara la mira para allá. Sí. Mira que fue largo, no es fácil hacer una curaduría. Como les dije al principio, otro curador había podido hacer toda una exposición de retrato y hubiese venido a Bucaramanga y ustedes hubiesen disfrutado otra faceta totalmente del fotógrafo, y eso creo yo que es lo que más les gusta de los fotógrafos,
porque por la naturaleza de su trabajo también, pues se han visto forzados a hacer todo tipo de trabajos. Algo incluso hacía fotonovelas, ¿no? Es algo que no, pues no le gusta, no lo reconoce, no le gusta hablar, pero un fotógrafo tiene que hacer bodas, matrimonios, trabajar para compañías, por ejemplo, que hacen obras públicas o de fábricas, ¿no? Hacer retratos a gente que admira o no. ¿Qué más? Y bueno, ¿qué más hace un fotógrafo? Fotografía deportiva, prensa, ¿no? Prensa, sí. Man Ray decía una cosa muy bonita. Ustedes lean por favor esa autobiografía de un objetivo, que es la autobiografía de Man Ray. Él decía, un consejo que le daba a los fotógrafos era fotografía de gente que le interese, que usted admire. Cuando usted a alguien le gusta o lo admira o siente algo, pídale que le quiera hacer una foto, porque todos nos sentimos tremendamente halagados cuando nos hacen una foto. A todos nos gusta que nos hagan fotos. Bueno, ustedes dirán, no, yo detesto, pero no podemos, pero no podemos evitar que eso, más si se es una persona pública, significa algo. ¿Por qué? Porque eso creaba un vínculo. Ahora ustedes pueden hacer una foto y mire, se la muestra, pero antes era más interesante porque implicaba un poquito más de esfuerzo. Entonces el fotógrafo se iba a su casa, revelaba y te llamaba y te decía, nos podemos ver, que le quiero mostrar las fotos, y creaba una segunda oportunidad de ir no solo conociendo a esas personas, sino de crear un portafolio y una carrera, ¿no? Tomada en Nueva York, en el Metropolitan Museum. Yo no quería dejar tampoco de ser veracidad de lo que había sido ese viaje, que también pues es como un viaje de estudios, como se hacía en el Renacimiento a Italia. Pues para muchos de nosotros fue irnos a los Estados Unidos, ¿no? Porque pues ahí están hoy en día los mejores museos, ¿no? Especialmente en esas dos ciudades, en Washington y Nueva York. Y cómo aprende uno, sigue aprendiendo arte, pues yendo a las exposiciones, ¿no? En la pantalla se aprende, pero no se aprende tanto como viendo las cosas con la pintura, pero especialmente con la fotografía, pero especialmente con la pintura, ¿no? Entonces me gusta de esto ver que él ha fotografiado a un pintor pintando, copiando, ¿no? Un copista, y está copiando un paisaje, porque si ustedes se fijan un poquito, vemos que está pintando este árbol, que ya delinea un poco son unos brochazos que describen esas nubes, y me gustaba esa idea de viendo a alguien haciendo algo, ¿no? Y alguien rindiendo un homenaje y estudiando, que es un poco también tanto lo que hizo el Hayek en los Estados Unidos como lo que hace la gente cuando viene al Colombo americano y se matricula, quiere seguir aprendiendo y descubriendo cosas nuevas.